Entonces, bueno, para poder entender la curva de disociación de la hemoglobina, debemos entender primero cómo se une el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, si un átomo de hierro une una molécula de oxígeno, entonces una molécula de hemoglobina, al tener 4 subunidades hemo, las cuales contienen cada una un átomo de hierro ferroso, unirían 4 moléculas de oxígeno. Entonces, haciendo este cálculo, nosotros no podremos hablar de moléculas de hemoglobina, sino de gramos de hemoglobina, para poder mirar la capacidad de transporte, que sería un gramo de hemoglobina podría transportar 1.34 mililitros de oxígeno, que es la capacidad máxima de transporte de oxígeno que tiene la hemoglobina. Entonces, si una molécula de oxígeno traslada un gramo de hemoglobina, en una persona normal el valor de la hemoglobina es de 15 gramos sobre decilitros. Al multiplicarlos por 1,34 mililitros, que es el valor de gramos de la hemoglobina, nos daría 20 mililitros de oxígeno sobre decilitro. En otras palabras, tendría 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que puedo trasladar de oxígeno en un sujeto normal. Entonces, esto lo hacemos para poder ver cuánto es la capacidad de saturación de la sangre. Entonces, se puede saturar entre 50 o 100%, que es la capacidad máxima de saturación de oxígeno en la sangre. Otro de los valores que necesitaremos para poder entender la curva de disociación de la hemoglobina es la presión parcial de oxígeno. Para esto utilizaremos esta fórmula, donde el coeficiente de solubilidad del oxígeno será 0,03 ml. Entonces, en esta fórmula, la concentración del oxígeno será igual a la presión parcial de oxígeno por coeficiente de solubilidad del. Entonces, en este caso, en un paciente a nivel del mar será 97 por 0,03, que nos daría 0,3 mililitros sobre 100. Ahora sí, ya sabiendo esto, podremos entender la curva de disociación de oxígeno, donde en la parte lateral hacia arriba pondremos el porcentaje de saturación de oxígeno, que puede ir de 0, 50, 90 y 100%, y en la parte de abajo tendremos la presión parcial de oxígeno, que va de 20, 40, 50 hasta 500 milímetros de mercurio. Aquí algo importante en recalcar es la presión al 50%, que es al 27 milímetros de mercurio, se daría el 50% de la saturación de la sangre, donde a menor presión la sangre se va saturando más rápidamente. Entonces tendremos una primera zona que será llamada zona de carga-descarga, que es una zona de carga-descarga rápida, donde para saturar la sangre al 90% solamente necesitaremos 60 milímetros de mercurio como presión parcial de oxígeno. Luego tendremos una zona de carga lenta llamada zona de meseta, donde sin importar si tienes 100, 150, 200 milímetros de mercurio como presión parcial de oxígeno, igual terminarás cargando el 100% de saturación del oxígeno. Por último tendremos una zona de amortiguación entre 60 a 100 milímetros de mercurio, donde en esa zona podríamos terminar cargando el 90% del porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces, por último, la P50, al cargarnos el 50%, es un parámetro el cual pues nos da, al ser 27 milímetros de mercurio como base, este puede ser modificado dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, para entenderla mejor, no la llamaremos curva de disociación, sino curva de afinidad de la hemoglobina. O sea, si la curva del punto P50 va hacia la derecha, tendría menos afinidad.
y si se va a la derecha tendría más afinidad. Entonces, si la P50 se mueve hacia la derecha, va a necesitar más presión para mantener una saturación al 50%. Entonces necesitaremos mucha más presión para que el oxígeno esté unido a la hemoglobina. Y esto hará que pierda afinidad de oxígeno al necesitar más presión. Y acá, si la P50 se mueve para el lado izquierdo, aquí necesitaremos menos presión parcial de oxígeno para que se sature al 50%. Entonces sería menos presión de oxígeno para que la hemoglobina se una al oxígeno.